Buenos días, hermanos en la fe. Bueno, hoy día les voy a compartir una, una reflexión que he estado ahí meditando, dándole vueltas, recordando algunas cosas que son importantes, que son necesarias para mí y bueno, sentí compartirlo con ustedes el día de hoy. Eh, la verdad es que voy a ser muy transparente con ustedes en decirles que cuando yo hable en tercera persona, o sea, esté como dirigiéndome a ustedes como quien dice, no sé, sermoneando, dando un consejo, por decirlo así, esto no es algo que no haya pasado como por mí primero como una corrección o un consejo de parte de Dios, ¿ok? O sea, estamos todos en la misma posición de aprendizaje, estamos todos creciendo y es bueno compartir también el proceso que estamos viviendo o el estado por el que estamos transitando muchas veces, porque la escritura nos muestra eso. Nosotros podemos ver con claridad, por ejemplo, en la palabra, la vida de David, la vida de todos los valientes de la fe que está expresado ahí en Hebreos, que no fueron vidas perfectas, y fue muy bueno poder ver que la misericordia y la gracia de Dios estuvieron permanentemente ahí disponibles para ellos, eh, y que obtuvieron la victoria, y es bueno también para nosotros haber visto cómo la obtuvieron, ¿verdad? Y de la misma forma nosotros no somos cristianos que contamos solamente el final que nos hace ver vencedores como si tuviéramos algo de qué gloriarnos, sino que también podemos ser capaces de mostrar aquello que en determinadas ocasiones no se ve muy bonito, pero que hace evidente que es el Señor quien nos lleva a la victoria. ¿Ok? La frase o la oración con la que voy a comenzar y que engloba todo lo que hoy día voy a compartir con ustedes es la siguiente. No puede haber firmeza en el Señor, firmeza en la vida, estabilidad sin claridad, o sea, sin tener claras las cosas. Si no tienes claridad, quédate quieto e instrúyete con la palabra de Dios. Busca del Señor, pídele ayuda, pide sabiduría, pero no actúes en aquello que es confuso para ti. Háblalo a Dios, pero no te muevas en eso como si fuera verdad, eso que es confuso. No, busca claridad, busca lo que es evidente en la palabra y que tiene confirmación en tu vida a través de la palabra y del Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de tomar decisiones. Y esto es una constante, ¿verdad? Las emociones no son la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Las emociones son la expresión de lo que hay en los pensamientos. Es importante recordar esto. Las emociones no son malas. Las emociones expresan. Las emociones expresan lo que estamos pensando, lo que creemos que es verdad, lo que nos sucede. Son una expresión, ¿ya? Y por eso es importante que las emociones no sean el timón, no sean aquello que nos gobierna. Las emociones van a seguir lo que pensamos y lo que pensamos es importante y debe ser nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar renovada por la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os adaptéis a este mundo, ¿ok? Cuando uno lo lee la amplificada dice al sistema de este mundo, no se adapten a la forma de este mundo, a la forma de pensar de este mundo, a cómo el mundo actúa y cómo los criterios de este mundo, los valores de este mundo, no se adapten, ¿ok? Dice el apóstol Pablo. Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, renovemos los pensamientos, cambiemos la manera de pensar, no nos adaptemos a este mundo, sino que transformemos la mente a través de la palabra de Dios para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ok? O sea,
el hecho de que nosotros vayamos cambiando nuestra manera de pensar, renovando el entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Tiene un propósito, y ese propósito es que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, para que verifiquemos lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Es genial porque en la vida misma, en lo cotidiano, nos pasa que verificamos muchas cosas, ¿ok? La mente es el depositario, por decirlo así, de lo que concebimos como verdad y que se va asentando, y en casos negativos a lo largo de los años va generando fortalezas que impiden poder muchas veces recibir de parte de Dios. Entonces, la palabra de Dios, al ser una espada, dice la Escritura, de dos filos, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos ayuda a discernir las intenciones y los pensamientos, ¿verdad? Va a hacer el trabajo de poder terminar con esas fortalezas y poder efectivamente ir cambiando nuestra manera de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a lo largo de nuestra vida cotidiana nosotros verificamos muchas cosas. Alguien, cuando éramos niños y llegaban y nos decían, anda a ver a la esquina si está lloviendo, y uno, ¿qué hacía? Iba, hasta que ya en determinado momento por la práctica se da cuenta que en realidad a uno le estaban chamullando, ¿verdad? Entonces uno verificaba finalmente si lo que a uno le estaban diciendo era cierto o no. Bueno, acá la palabra nos anima a que esa verificación nosotros la hagamos a través de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios, siendo rebeldes, adaptarnos a este mundo, ¿ok? O sea, el mundo nos dice una cosa y nosotros tenemos que decir, no me voy a adaptar a eso, primero voy a verificar eso, esa propuesta, esa acción, esa idea, ¿con qué? Con Dios. Entonces, Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, está clarito. Cuando hay confusión, partíamos con el título de este tema, ¿cierto? No puede haber firmeza sin claridad. Cuando hay confusión, no podemos discernir con claridad. Y aquí nos dice claramente en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es importante no ser sabios en nuestra propia opinión. Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. ¿Ya? O sea, no ser sabio en nuestra propia opinión quiere decir que nosotros podemos tener una opinión, pero esta opinión, no hay sabiduría en esta opinión si esta opinión no es de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de desechar nuestra propia opinión si la palabra nos dice lo contrario a lo que estamos opinando en nuestra mente. ¿Por qué es importante esto? Porque incluso, no sé, muchas veces nos pasa que nosotros interpretamos este versículo solamente pensando, ya, no tenemos que ser arrogantes, no tenemos que ser orgullosos. Sí, efectivamente no tenemos que ser orgullosos ni arrogantes, pero ser orgulloso y ser arrogante también tiene que ver con que tenemos una actitud donde nuestro parecer es más importante que lo que Dios establece en su palabra y que Dios entrega a través de su palabra como el criterio justo, o sea, lo que es verdad, ¿ok? Ahora hay gente que se pregunta muchas veces, bueno, pero conocer la voluntad de Dios no es tan fácil. La verdad es que conocer la voluntad de Dios es necesario, ¿ya? Y Dios no nos va a pedir que nosotros incurramos en algo o hagamos algo que no esté a nuestro alcance. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios
capítulo 5, versículo 17, dice que no seamos insensatos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. O sea, no es cierto que la voluntad de Dios es algo que está ajeno a nosotros porque Dios lo decidió así. No, la verdad es que si la voluntad de Dios está ajena a nosotros es porque no hemos renovado nuestro entendimiento lo suficiente, por lo tanto tenemos que renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando las personas, los hijos de Dios, conocemos la voluntad de Dios, entonces podemos pararnos firmes y hacerle frente a la adversidad. Entonces, Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. O sea, es necesario que el enemigo no se aproveche de nosotros porque somos personas entendidas en conocer cuáles son las maquinaciones del enemigo. ¿Ok? No, la palabra dice que no seamos insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. O sea, es la palabra de Dios a través del apóstol Pablo que nos está diciendo que no conocer la voluntad de Dios es sinónimo de ser insensatos. O sea, torpes de entendimiento. Y cuando esto sucede, Satanás se aprovecha, saca provecho de este desconocimiento de sus maquinaciones. Entonces, al ser Dios, un Dios de paz y no de confusión, nosotros tenemos que ser diligentes en conocer y en buscar cuál es la voluntad de Dios, no como algo inalcanzable, misterioso, imposible de conocer, no, sino como algo concreto que sea capaz de dirigir nuestra vida día a día para poder ser expertos en la palabra de justicia, dice la Escritura, no ser llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por toda idea, por todo pensamiento, criterio y valores del mundo entero. No, es necesario no adaptarnos a eso y tener claridad para estar firmes. No crea todo lo que siente o piensa, ¿ok? No porque estás sintiendo o pensando algo, eso es verdad. Porque tenemos que tener claridad que hay muchas cosas que sentimos y pensamos que tienen relación con nuestra antigua manera de pensar antes de conocer a Cristo. Esas cosas que debemos ir, esas ideas, pensamientos, emociones que deben ser transformadas por la palabra de Dios. Entonces, muchas veces lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando es mentira porque pertenece a la vieja naturaleza nuestra y aquellos pensamientos e ideas y formas de pensar que claramente no tienen que ver con lo que Dios preparó de antemano como su voluntad para nosotros. Entonces tenemos que ser capaces de discernir y decir, ok, esto que estoy sintiendo o pensando no necesariamente es verdad. Tenemos que ser capaces de discernir y entonces decidir lo que nos conviene de acuerdo a Dios, ¿ya? Primera de Corintios 10, del 23 al 24, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica. O sea, acá el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo nos está mostrando claramente que en la libertad que tenemos en Cristo, podemos mirar a nuestro alrededor y decir, ok, efectivamente el Señor nos ha devuelto una posición en la que podemos tomar decisiones sin ser esclavos, porque ser esclavos era la condición anterior a nacer de nuevo, ¿ya? Ahora podemos tomar decisiones, pero el Señor quiere que seamos sabios en decidir lo que nos es de provecho y que nos edifica, porque aunque todo me es lícito, yo voy a escoger lo que es de provecho para mí y me edifica y edifica a otros, ¿verdad? Entonces, ante una situación confusa o emocionalmente contradictoria, usted como creyente no siga esa confusión.
porque la palabra, como vimos anteriormente, nos dice que Dios es un Dios de paz, que no es un Dios de confusión. Entonces, debemos aspirar a ser maduros, y ser maduros tiene que ver con poder discernir qué es lo que nos conviene, y ese discernimiento de lo que nos conviene tiene una estrecha relación con distinguir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Práctica de qué? De la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es necesario estar capacitados en distinguir lo que me es lícito, y dentro de lo que me es lícito, qué es lo que me conviene y qué es lo que me edifica. Y para poder decidir es necesario renovar el entendimiento, cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, no adaptarnos al sistema de este mundo que claramente no es conveniente para nosotros, porque dice la palabra que lleva a la muerte y a la destrucción. Y discernir por la práctica, tener los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo, como dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros. Aquí la palabra expresa que los hijos de Dios maduros son los que a fuerza de práctica tienen o están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si usted, yo, no somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, no porque alguien nos lo dijo, no porque tengo la sospecha de que esto que está pasando tal vez es la voluntad de Dios o no, no lo sé, no tengo claridad. Bueno, aliméntese con la palabra de Dios, alimentémonos con la palabra de Dios, ejercitemos por la práctica la palabra de Dios, porque dice Hebreos 5:14 que una vez que a fuerza de práctica estemos capacitados para distinguir lo bueno y lo malo, entonces tendremos madurez. El cristiano maduro es el que está firme, ¿ok? No podemos estar firmes sin tener claridad. Para tener claridad tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que no debemos ser insensatos, que debemos conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la conocemos a través de la palabra de Dios. Entonces, alimentarnos correctamente, ¿verdad? Si no está pudiendo distinguir con claridad, no confíe en su propia opinión. Siga alimentándose y practicando en la palabra de Dios. No filtre la palabra de Dios por sus emociones, filtre sus emociones por la palabra, ¿ya? No se conforme con menos que conocer cuál sea la voluntad de Dios y actúe en ella. Dios le dará la victoria en Cristo Jesús. No nos conformemos con menos que conocer cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea la voluntad de Dios específicamente para nuestra vida, ¿ok? Es verdad que la Escritura nos habla, nos da instrucciones generales, que son principios generales, pero también la palabra nos muestra de manera muy evidente que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, y que en ese trato personal Dios quiere que conozcamos cuál sea su voluntad de Dios y que actuemos en eso. Y la voluntad de Dios, para los cristianos maduros, lo que hace es distinguir perfectamente entre lo bueno y lo malo. Entonces, dice por último la Escritura en 1 Corintios 15, 57, 58, dice: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso, amados hermanos míos, estén firmes y constantes. Trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes de que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Que tengan un lindo día. Un abrazo, chao.